Cabe resaltar que la historia que voy a contar en un momento no es solamente ni es la única historia que existe en Colombia. Existen cientos de historias como estas, unas más tristes que otras. Pero bueno, en el año 2003, en el municipio de Arauca, en la vereda llamada Betoyes, ingresó un grupo armado al margen de la ley, el cual hirió, lesionó y le dio muerte a muchas personas de este grupo, pero no solamente cometió esa clase de delitos, sino también que violó a niñas de 11 a 16 años. A la última niña de 16 años le dio como fin la muerte, sin importarles que se encontraba en un estado de embarazo, que le faltaba tan solo 3 meses para conocer a su bebé. Este grupo la asesinó adelante de toda su comunidad. Le dio fin a la vida de esta niña. Entonces ahora cabe resaltar que existen muchos programas, como lo es el PAC-CIVI, que son con la finalidad y el fin de poder indemnizar algunos daños ocasionados por estos grupos armados. Pero la pregunta es, ¿será que gracias a esta damnificación que existe se pagaría todo el daño causado a todas esta clase de comunidades? La verdad, no lo creo, porque no solamente fue sangre, también fueron daños psicológicos. A raíz de eso hay cientos de historias en donde violaron a menores de edad y las dejaron en embarazo. Que está bien que cumplan, tal vez con un aporte económico, pero eso jamás va a saciar el daño psicológico que le pudieron dejar a más de una comunidad. El impacto y las consecuencias del conflicto armado ha dejado una cantidad de víctimas de violencia sexual, quienes aún continúan esperando una pronta respuesta por parte del Estado. Se requiere entonces una estrategia, la cual permita traspasar los obstáculos a los cuales se ven enfrentados este tipo de víctimas, ya que además de encontrarse inmersas en medio del conflicto armado, sobre ellas recae una cantidad de concurso de delitos, como lo son la tortura, el secuestro, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, entre otros. Si bien existen elementos normativos para manejar este tipo de situaciones, aún no se vislumbra un goce efectivo de este tipo de derechos que les permita y les garantice a estas víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición. Para efectos de plantear la hipótesis en nuestro trabajo, se ha de revisar primero los siguientes conceptos. Ley 1146 de 2007. Se entiende por violencia sexual todo acto o comportamiento de tipo sexual que utilice la fuerza o cualquier tipo de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando la situación de indefensión, desigualdad o la relación de poder existente entre la víctima y el agresor. En este escenario, se habla de violencia sexual cuando ocurre por lo menos una de las categorías de violencia sexual, entre ellas violación, intento de violación, abuso sexual, explotación sexual, trata para fines de explotación sexual, embarazo forzoso, esterilización forzosa y otras formas de violencia sexual de gravedad comparable. Varias de ellas consideradas como crímenes de lesa humanidad, según la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, en su artículo 7, numeral 1. Por otra parte, se tomará el concepto emitido por la Corte Constitucional en la sentencia T-181 de 2012,
donde se entiende en el marco del conflicto armado todas las agresiones sexuales presuntamente perpetuadas por actores armados, legales o ilegales. Por lo tanto, nuestra hipótesis se plantea que una de las dificultades procesales en la persecución del delito sexual continúa siendo la prueba del hecho sexual en el marco del conflicto armado colombiano. La violencia sexual se produce en todas partes. Si bien es cierto, en contextos de conflicto armado se intensifica, afecta a civiles, combatientes, desplazados, refugiados, hombres, mujeres, niñas y niños, siendo las más afectadas las mujeres y las niñas a nivel nacional e internacional. Puede ser consecuencia de la violencia generalizada o utilizarse deliberadamente como arma de guerra para acallar, obtener información, castigar, humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros de una comunidad, según el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, resolución 1820 de 2008. La Corte Penal Internacional ha evidenciado que solo se ha emitido una condena contra un actor armado. El experto y especialista en Derecho Penal Internacional, Kaya Ambos, expone que uno de los principales problemas en la persecución de los delitos sexuales es la prueba del hecho sexual, que es necesaria para lograr un claro y completo y pleno convencimiento del tribunal. Debido a que en muy pocas ocasiones se cuenta con pruebas forenses, la forma para comprobar el hecho depende de declaraciones testimoniales. Claro está que éstas sean totalmente creíbles. Para esto hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la cantidad de testigos es limitada, porque generalmente este tipo de delitos ocurre en sitios que son no públicos y los testigos o las víctimas generalmente no sobreviven a este tipo de hechos. En segundo lugar, entre los testigos sobrevivientes existe una baja predisposición a declarar, esto por razones de temor, de miedo, de que piensan de que el sistema judicial no va a hacer justicia al respecto. Debido a esta situación, los fiscales y tribunales deben basarse en declaraciones de oídas o indicios. En Colombia, si la víctima de delito sexual acude a una entidad gubernamental, lo primero que se encuentra es la ausencia de personal idóneo para realizar el dictamen pericial psicológico. En el departamento de Nariño, por ejemplo, en la mayoría de municipios no se cuenta con medicina legal, debiendo actuar como perito el personal de salud, que no está certificado en manejo del protocolo SATAC o entrevista forense, provocando, según lo ha detectado el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la inadmisibilidad del perito y con ello anulando el sustento probatorio de los hechos. También es importante recalcar la sentencia C-177 de 2014, la cual declara exequible la Ley 1652 de 2013, la cual, con el fin de no revictimizar a los menores, obliga a que el personal esté totalmente capacitado para desarrollar este tipo de entrevistas. Ya en el auto 092 del 2008, la Corte Constitucional reconoció que la violencia sexual, ya fuera derivada de las acciones de los actores armados o como parte de los impactos del desplazamiento forzado, constituye una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano. En este auto se identificó que los obstáculos para el acceso a la justicia están, entre otros, la ausencia de garantías para la denuncia y el respeto por las víctimas, la persistencia de una visión restringida de la violencia sexual en el conflicto armado, los patrones discriminatorios y de revictimización, aunado a esto, la ausencia de medidas de reparación en el marco de los procesos penales. De ahí que es importante y consideramos que se debe tener en cuenta lo que ha dispuesto la Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y la Corte Penal Internacional para Ruanda, quienes llegan a la conclusión que el elemento probatorio se encamina a la comprobación de la ocurrencia del delito acusado. Así, por ejemplo, si se trata de comprobar la existencia del acto sexual, el material probatorio fue
fue encaminado a demostrar la presencia del acusado en el lugar del hecho. Por otro lado, con respecto a la rigurosidad con que los tribunales valoran la prueba, es posible decir que es laxa, pues esta laxitud depende de las vivencias que tuviera cada una de las víctimas, considerando que muchas víctimas han sufrido trastornos mentales, psicológicos y físicos que impiden que puedan recordar con exactitud el lugar, el tiempo o las personas responsables del hecho. De ahí que estos tribunales consideran importante que, si bien en un contexto de guerra es importante la corroboración de los hechos, muchas veces estos es imposible encontrarlos por la pérdida o por la mera dificultad de conseguir la prueba. Por lo tanto, estos tribunales dan una especial prevalencia al testimonio de la víctima. Concluimos entonces que solamente valorando el testimonio de la víctima de los delitos sexuales, éstas pueden acceder a una verdadera justicia real de reparación y garantía de no repetición.